Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a hablar de un nombre que, resuena muchísimo, ¿verdad? La Biblioteca de Alejandría. No es solo un lugar, es casi una idea de sabiduría, de grandeza, pero también de pérdida, de misterio. Vamos a intentar entender qué fue realmente, por qué fue tan importante y qué pasó al final basándonos en la Biblioteca de Alejandría, ave fénix de la ciencia de Julio Chay. Exacto. Es que Alejandría fue, una ambición intelectual brutal. A ver, la ciudad la funda Alejandro Magno en el 331 a.C., pero quien realmente le da el impulso al tema de la biblioteca y el museo es Ptolomeo I. Y su objetivo era, pues eso, monumental, reunir todo el saber escrito del mundo, crear un depósito central del conocimiento. Pero ojo, no solo acumular por acumular, sino crear un motor intelectual. Vale, esa idea de motor intelectual me parece clave. O sea, no era un simple almacén gigante lleno de rollos. ¿Cómo era ese sitio, el museum, en el día a día? Pues el Museum, o Templo de las Musas, era mucho más que una biblioteca. Era, a ver, como un instituto de investigación moderno, casi una universidad temprana. Imagina un lugar donde los Ptolomeos pagaban a sabias de todas partes. Les daban casa, comida, para que vivieran allí, investigaran, dieran clases, debatieran. Hablamos de gente como Euclides, ¿sabes? El de la geometría. O Arquímedes, que pasó tiempo allí. O Eratóstenes, El que midió la Tierra. ese mismo, que calculó la circunferencia terrestre con una precisión que hoy todavía asombra. Y con palos y sombras, básicamente. Era un hervidero de ideas, de verdad. Claro, y para que ese hervidero funcionase necesitaban materia prima, ¿no? Libros, rollos, se habla de cifras enormes, cientos de miles. ¿Cómo consiguieron tantos? Pues usaron métodos, digamos, expeditivos. Se cuenta que registraban los barcos que llegaban a puerto. Registraban los barcos. Sí. Y si encontraban libros, los copiaban. A veces devolvían la copia y se quedaban el original, fíjate. También mandaban emisarios por todo el mundo conocido a comprar o copiar manuscritos. La escala era tremenda. Se habla de entre 400.000 y 700.000 rollos. ¡Qué barbaridad! Era como, salvando las distancias, claro, una especie de primer intento de Internet, ¿no? Pero con papiros y sabios. Conectar todo el saber de Grecia, Egipto, Persia. Vale, pero tener 700.000 rollos está muy bien, pero si no los puedes encontrar, organizar eso debió ser un lío monumental. Ahí entran los bibliotecarios, supongo. Efectivamente. Y no eran simples guardianes de libros, ¿eh? Gente como Cenódoto Serífeso o Calímaco de Cirene fueron pioneros, innovadores. Calímaco, por ejemplo, creó los pinaques, que viene a ser como el primer gran catálogo de biblioteca del mundo. ¿Los pinacres? Sí, y no era solo una lista, ¿eh? Clasificaba por género, por autor, incluía pequeñas biografías. Era un intento de hacer un mapa de todo el conocimiento humano de la época. Una herramienta brutal para moverse en esa inmensidad. Y claro, en un sitio así, con tanta gente brillante, surgen figuras que marcan época. Una de las más conocidas, y también trágicas, es Hipatia. Sin duda. Hipatia ya es más tardía, ¿eh? Finales del siglo IV, principios del V. Ella representa un poco la culminación de esa tradición intelectual, pero también su fragilidad en un mundo que estaba cambiando mucho. Era matemática, astrónoma, filósofa, una mujer admiradísimo por su inteligencia en un mundo, pues, muy de hombres. Daba clases públicas, atraía estudiantes de muchos sitios. Y su final es terrible. Asesinada por una turba en el 415. A menudo se usa como símbolo, ¿no?, el choque entre la razón y el fanatismo que empezaba a crecer. Hay una frase que se le atribuye, muy potente: defiende tu derecho a pensar porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar en absoluto. Su muerte parece un punto de inflexión. Sí, aunque la historia real es compleja, con muchas luchas políticas y religiosas locales mezcladas. Pero sí, su muerte simboliza esa tensión creciente. Y esto nos lleva al gran tema, la destrucción de la biblioteca, que está lleno de mitos, ¿verdad? Claro, la imagen típica es el gran incendio, que si Julio César, que si los árabes después, siempre hay fuego en la historia popular. Y ahí es donde la investigación histórica moderna, como se refleja en el libro de Chay, matiza mucho. Parece que no hubo un único evento que acabara con la biblioteca. Fue más bien una muerte lenta. ¿Cómo que una muerte lenta? Pues sí, sufrió varios golpes y un largo declive.
Lo de Julio César en el 48 a.C. parece que hubo un incendio, sí, pero afectó almacenes en el puerto con rollos. Quizás eran para la biblioteca o parte de ella, pero no está claro que quemara el edificio principal del museyón. Entiendo. Y la famosa historia del califa Omar, en el 642, mandando quemar los libros, esa sí que ha calado. Pues esa historia resulta que aparece escrita siglos después de que supuestamente ocurriera. Hoy día, muchos historiadores creen que es una invención tardía. Quizá propaganda, ¿sabes? Vaya. No hay fuentes de la época que lo confirmen. Lo que sí parece más documentado, aunque también con debate sobre cuánto se destruyó, es lo del Serapeum en el 391 después de Cristo. El Serapeum, ¿era parte de la biblioteca? Era un templo impresionante, dedicado a Serapis, que tenía una biblioteca hija, digamos, una colección importante, pero no la principal del museo. Y sí, fue destruido por orden del patriarca cristiano Teófilo, en plena lucha contra el paganismo. Para entonces, la biblioteca original, la del museo, probablemente ya estaba muy mermada. O quizás ya ni existía como la gran institución que fue, víctima de guerras anteriores, de falta de dinero imperial, del propio deterioro de los papiros. O sea que la gran destrucción fue más bien una agonía larga. Una suma de conflictos, religión, abandono y hasta el paso del tiempo. Menos peliculero, pero igual de triste. Exacto. Es una lección, ¿no?, sobre lo frágil que es el conocimiento frente a la intolerancia, la inestabilidad y, bueno, el tiempo mismo. Pero, y aquí viene lo del ave fénix del título del libro, el espíritu no murió del todo. ¿Mucho de ese saber griego no se perdió? Ah, no. No, porque fue conservado, traducido y hasta ampliado por eruditos del mundo islámico, en sitios como la Casa de la Sabiduría de Bagdad durante su Edad de Oro. Sin ellos, Europa habría perdido muchísimo de ese legado clásico. Qué importante es eso. Es un recordatorio de que las ideas, aunque el papel se queme, pueden viajar y renacer en otros lugares, ¿verdad? Totalmente. Y ese espíritu, esa idea, inspira todavía. Fíjate en la moderna Biblioteca Alexandrina, que se inauguró en 2002, muy cerca del sitio antiguo. Es un homenaje precioso. Es un símbolo de esa aspiración que no muere. La historia de Alejandría nos recuerda el valor inmenso de buscar, guardar y compartir el conocimiento. Y también lo fácil que es perderlo por la ignorancia o el conflicto. Y nos deja pensando, claro. En nuestra época, la digital, tenemos una avalancha de información que ni soñaban en Alejandría. Pero también tenemos, desinformación, polarización, el riesgo de que se pierda lo digital. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros, hoy, recoger ese testigo? ¿Cómo honramos ese legado de Alejandría protegiendo el saber y fomentando el pensamiento crítico? Para que otros fuegos, quizás no literales, no consuman la sabiduría actual. Una pregunta para darle